El día comenzó como cualquier otro en la colonia de Epsilon Prime. Aquel mundo, verde y fértil, había sido el orgullo de la humanidad, un paraíso convertido en hogar para más de 1 millón de colonos. Las ciudades brillaban como joyas bajo los 2 soles, y las familias habían empezado a creer que, finalmente, la humanidad había encontrado un lugar donde crecer sin miedo. Pero esa ilusión se quebró en un instante. Nadie olvidará las sombras que cubrieron el cielo. Naves desconocidas descendieron sin advertencia, sin diplomacia, sin siquiera un intento de comunicación. El enemigo no buscaba negociación, solo exterminio. En cuestión de horas, las defensas orbitales fueron reducidas a cenizas. La superficie de Epsilon Prime ardió bajo el bombardeo. Los edificios se derrumbaron como si fueran de papel. El aire se llenó de humo y gritos. La humanidad miró impotente desde la distancia, recibiendo la señal de auxilio desesperada que apenas duró minutos antes de ser silenciada. El último mensaje de la colonia fue escalofriante, una voz rota, jadeante, diciendo simplemente, no queda nadie. Los atacantes, una especie conocida como los de Reacul, pensaron que habían dado un golpe maestro. Para ellos, los humanos eran recién llegados a la escena galáctica, una especie joven y ambiciosa que crecía demasiado rápido. Creyeron que con un solo ataque podrían sembrar miedo, detener la expansión humana y recordarles su lugar en la jerarquía de las estrellas. Pero lo que los de Reacul no entendieron fue algo esencial: la humanidad nunca había olvidado la Tierra, su cuna marcada por guerras, pérdidas y resiliencia. No habían olvidado que su historia estaba hecha de sangre y fuego. Y cuando alguien osa tocar a su gente, cuando alguien destruye su hogar, no responden con miedo, responden con ira. Ese día, en la Tierra y en todas las colonias humanas, se juró venganza. No habría tregua, no habría diplomacia. La humanidad no se detendría hasta que los de Reacul comprendieran lo que significaba despertar la furia de una especie que jamás olvida ni perdona. La galaxia aún no lo sabía, pero ese fue el inicio del infierno. Sé parte de esta batalla galáctica, suscríbete y acompáñanos en cada capítulo de esta aventura donde los humanos se enfrentan a lo imposible. El Consejo Galáctico observó en silencio la transmisión final de Epsilon Prime. Algunos miembros desviaron la mirada, otros guardaron silencio incómodo. Nadie se atrevió a intervenir. Los de Reacul eran poderosos, brutales, y enfrentarlos significaba arriesgarse a su furia. Para el Consejo, la pérdida de una colonia humana era lamentable, pero no lo suficiente para provocar un conflicto mayor. Los embajadores humanos suplicaron justicia. Mostraron imágenes de cuerpos calcinados, de niños cubiertos de ceniza, de ciudades reducidas a cráteres humeantes. Hablaron con furia y dolor, exigiendo sanciones, una coalición, cualquier acto que demostrara que la vida humana tenía valor en el escenario galáctico. Pero el Consejo calló. Ningún mundo se levantó a su lado. Fue entonces cuando la humanidad entendió la verdad: estaban solos. Y esa soledad no los debilitó, los endureció. Desde la Tierra hasta las colonias más lejanas, un mismo sentimiento recorrió cada rincón: venganza. No una venganza impulsiva, no un estallido pasajero de furia, sino un odio frío, calculado, disciplinado. Las fábricas militares comenzaron a trabajar sin descanso. Los astilleros orbitales encendieron sus forjas, construyendo naves de guerra más rápido de lo que las leyes de la física parecían permitir. La humanidad volcó todo su ingenio, todo su rencor, en el arte de la destrucción. No habría armas suficientes, no habría ejércitos demasiado grandes, el objetivo era uno solo, y claro: convertir cada mundo de Reacul en cenizas. Mientras tanto, en secreto, las primeras flotas partieron. No buscaban batallas abiertas aún, sino señales de los de Reacul en los bordes de sus territorios. Y cuando las encontraban, no había prisioneros, no había diplomacia, solo fuego. Cada nave enemiga ya era desintegrada, cada puesto de avanzada borrado del mapa. Los de Reacul comenzaron a percibirlo. Lo que para ellos había sido una simple muestra de poder, un golpe de advertencia, se estaba convirtiendo en el inicio de su propia condena. La humanidad no negociaba, no pedía tregua, no aceptaba mediadores. La humanidad venía por ellos, y lo hacía con una furia que ninguna otra especie había mostrado jamás.
La galaxia observaba, horrorizada, mientras el mito nacía. Los humanos habían hecho del dolor una máquina de guerra. El primer enfrentamiento directo ocurrió en el sistema de Beira, una zona minera controlada por los de Reakul. La flota enemiga esperaba encontrar a los humanos con miedo, dispersos y desorganizados. Lo que hallaron fue otra cosa, una formación de guerra precisa, naves humanas avanzando en silencio, como depredadores que ya habían decidido el destino de su presa. La señal de batalla resonó en los canales de comunicación. Los de Reakul enviaron mensajes altivos, proclamando que aniquilarían a la raza primitiva, tal como lo habían hecho en Epsilon Prime. Pero los humanos no respondieron con palabras. Respondieron con fuego. El cielo del sistema Beira se iluminó como un amanecer artificial. Las fragatas humanas se movieron en sincronía, cada torpedo, cada ráfaga de artillería pesada impactó donde debía. Los escudos enemigos colapsaron en minutos. Una tras otra, las naves de Reakul comenzaron a arder en silencio, consumidas por la precisión implacable de la ofensiva humana. No hubo negociación. No hubo advertencia. Solo la fría aplicación de un castigo inevitable. Cuando la batalla terminó, no quedó ninguna nave de Reakul en pie. Los humanos no se limitaron a destruir la flota, descendieron sobre las instalaciones mineras y las redujeron a cenizas. Los trabajadores alienígenas que no eran de Reakul fueron evacuados, pero los soldados enemigos, ninguno sobrevivió. El mensaje fue claro, la humanidad no buscaba victorias parciales ni treguas temporales. Buscaba exterminar a quienes habían osado tocar a sus colonias. En los días siguientes, otros sistemas fronterizos de los de Reakul ardieron. Bases militares fueron bombardeadas, convoys destruidos, satélites de comunicación borrados de la órbita. Los informes se esparcieron por toda la galaxia como fuego en un campo seco. La humanidad, una especie considerada joven e inexperta, estaba golpeando al enemigo más brutal del Consejo con una ferocidad que nadie había imaginado posible. El miedo comenzó a propagarse. En los pasillos del Consejo Galáctico, algunos murmuraban que los humanos estaban yendo demasiado lejos, que el castigo era desproporcionado. Pero la mayoría guardaba silencio. Porque, en el fondo, todos sabían lo mismo, si los de Reakul hubieran destruido una colonia suya, habrían hecho lo mismo. O al menos lo habrían deseado. Y ahora, los humanos habían encendido un fuego que nadie podría apagar. Los de Reakul no tardaron en reaccionar. Orgullosos y cegados por siglos de dominio, consideraron las primeras derrotas como accidentes aislados. Reunieron flotas más grandes, ejércitos completos, y enviaron a sus comandantes más despiadados para aplastar a los humanos. Pero la humanidad ya había cambiado. En la Tierra y sus colonias, la sociedad entera se volcó hacia la guerra. Las universidades de ingeniería diseñaban armas antes de que los estudiantes terminaran sus tesis. Los científicos trabajaban en laboratorios ocultos, desarrollando tecnologías que desafiaban los límites de la física. Los astilleros orbitales nunca descansaban, las forjas ardían día y noche, produciendo naves como si fueran extensiones de la furia humana. El Consejo Galáctico observaba con creciente inquietud. Lo que había empezado como un conflicto local estaba tomando dimensiones que ninguno de ellos podía controlar. Cada victoria humana era un mensaje para todas las especies sometidas por los de Reakul. Los titanes podían sangrar, y los humanos eran quienes lo habían demostrado. En el campo de batalla, los enfrentamientos se volvieron brutales. La táctica humana era distinta a todo lo visto antes. Mientras los de Reakul confiaban en la fuerza bruta y en números abrumadores, los humanos utilizaban astucia y ferocidad. Simulaban retiradas para tender emboscadas, usaban planetas enteros como trampas gravitatorias, y hasta detonaban lunas menores para arrasar flotillas enteras. Cada victoria humana tenía un precio alto, pero eso solo alimentaba la leyenda. Porque a diferencia de otras especies, los humanos no retrocedían ante las pérdidas. Cada soldado caído era una razón más para luchar. Cada colonia arrasada, un juramento de venganza renovado. Pronto, los sistemas centrales de los de Reakul comenzaron a sentir el eco del terror. Las transmisiones hablaban de mundos enteros convertidos en cenizas, de guarniciones masacradas sin que quedara un solo prisionero, de planetas donde las ciudades de Reakul habían quedado reducidas a desiertos de vidrio fundido.
La galaxia entera miraba con asombro y miedo. La humanidad no solo estaba ganando, estaba convirtiendo la guerra en un infierno del que nadie podía escapar. Y entre las sombras, surgía una pregunta que helaba la sangre de los más sabios: si los humanos eran capaces de esto por una sola colonia destruida, ¿qué harían si alguien se atrevía a destruir a la humanidad entera? Los de Reakul, heridos en su orgullo, decidieron lanzar lo que llamaron la Gran Purga. Una ofensiva que reuniría a casi la mitad de su flota estelar. Miles de naves de guerra, acorazados que habían arrasado civilizaciones enteras, avanzaron hacia los sistemas humanos con la intención de borrarlos de la galaxia en un solo golpe. Las transmisiones del Consejo imploraban a la humanidad que negociara, que buscara una salida diplomática antes de provocar un cataclismo mayor. Pero los humanos no escucharon. No porque fueran sordos al miedo, sino porque ya no quedaba nada que negociar. Los de Reakul habían cruzado una línea irreversible cuando destruyeron la colonia de Epsilon Prime. El contraataque humano fue una obra maestra de planificación. En lugar de enfrentar a la flota de Reakul en una sola batalla frontal, la dividieron con precisión quirúrgica. Mensajes falsos, coordenadas manipuladas, transmisiones que imitaban señales de auxilio, todo un entramado de engaños que dispersó a la gigantesca armada en múltiples frentes. Cuando los de Reakul se dieron cuenta, ya era tarde. En cada punto donde creían encontrar a la humanidad acorralada, caían en trampas mortales. En el sistema de Orón, los humanos usaron el campo de asteroides como proyectiles naturales, lanzados con motores de fusión improvisados que destrozaron fragatas enteras. En la nebulosa de Farín, escondieron una flota dentro del gas ionizado, apareciendo como espectros invisibles hasta que fue demasiado tarde. En la órbita de Kaelor, colocaron minas orbitales que convirtieron al planeta en un cementerio estelar. Cada enfrentamiento era brutal, y cada victoria humana se narraba como si fueran leyendas de antiguas batallas terrestres. En los pasillos del Consejo, los representantes empezaron a temblar al escuchar un nombre que ya resonaba en todas las lenguas: los humanos no eran una especie más, eran los heraldos del infierno. Los de Reakul, acostumbrados a sembrar terror, ahora lo padecían. Por primera vez en milenios, el enemigo huía antes de luchar. El precio que pagaban por cada sistema perdido era inconcebible, y su reputación como conquistadores se desmoronaba. Y en medio de esa tormenta, los humanos pronunciaron un juramento que se grabó en la memoria de la galaxia: no habría paz, no habría tregua, no habría olvido. La guerra no terminaría hasta que los de Reakul dejaran de existir. El contraataque humano dejó a la galaxia en silencio. Las rutas comerciales se vaciaron, las estaciones neutrales cerraron sus puertas, y hasta las especies más beligerantes prefirieron ocultarse en la penumbra. Nadie quería llamar la atención de los humanos. Nadie quería estar en el camino de su furia. Pero la humanidad no se detuvo en sus fronteras. Ya no luchaban solo por defenderse, luchaban para hacer justicia. Su mirada estaba puesta en los mundos natales de los de Reakul, en el corazón mismo de su imperio. La primera ofensiva directa fue contra Barkal, un planeta fortaleza donde los de Reakul almacenaban armas biológicas y flotas en construcción. Durante siglos había sido considerado inexpugnable. Ningún ejército había osado acercarse, porque el cielo del planeta estaba cubierto de defensas orbitales, y su atmósfera estaba vigilada por enjambres de cazas automáticos. Los humanos llegaron de forma inesperada. No con una flota inmensa, sino con grupos pequeños de naves rápidas que atravesaron el bloqueo con precisión quirúrgica. Una vez en la superficie, los comandos desplegaron el verdadero terror, armas que los de Reakul nunca habían enfrentado. Bombas sísmicas que partían continentes, enjambres de drones que se infiltraban en sus ciudades, virus informáticos que paralizaban las defensas. En menos de un ciclo, Barkal, el orgullo de los de Reakul, ardía como una estrella moribunda. Las transmisiones de auxilio fueron interceptadas y retransmitidas por la humanidad en todos los canales abiertos, con un mensaje claro: esto es lo que ocurre cuando tocan a los nuestros. El Consejo Galáctico, horrorizado, declaró a la humanidad una amenaza para la estabilidad universal. Pero sus palabras no tuvieron peso. Porque, aunque los diplomáticos hablaban, sus propios pueblos empezaban a susurrar lo que ninguno quería admitir: que los humanos estaban haciendo lo que nadie había logrado jamás, quebrar a los de Reakul. El efecto psicológico fue devastador.
Colonias enteras de Reakul comenzaron a rebelarse contra sus amos, inspiradas por el ejemplo humano. Y mientras los de Reakul se debilitaban tratando de aplastar revueltas internas, la humanidad avanzaba con paso firme, como una tormenta imparable. En cada mundo conquistado, los humanos dejaban un rastro de destrucción tan absoluto que se ganó un nuevo nombre en los registros galácticos, los forjadores del infierno. La guerra ya no era una simple represalia. Era un exterminio anunciado. Acorralados y humillados, los de Reakul decidieron romper sus propios códigos de guerra. Liberaron armas prohibidas que incluso el Consejo había jurado mantener selladas para siempre. En el sistema de Alborn desataron tormentas de nanomáquinas devoradoras de materia, capaces de reducir un planeta entero a polvo en cuestión de días. En las lunas de Kairos detonaron proyectiles de antimateria que destrozaron colonias enteras, dejando tras de sí océanos hirvientes y atmósferas envenenadas. El mensaje era claro: si la humanidad no se detenía, la galaxia misma se hundiría en el caos. Pero la respuesta humana fue aún más brutal. Donde los de Reakul desataban terror, los humanos respondían con venganza multiplicada. En Alborn, desplegaron contramedidas que nadie esperaba. Los ingenieros de la Tierra modificaron las nanomáquinas de Reakul y las devolvieron a sus creadores, reprogramadas para atacar exclusivamente su biología. Los enjambres se infiltraron en sus flotas, corroyendo blindajes y consumiendo carne al mismo tiempo. Las transmisiones de los soldados de Reakul gritando mientras sus propias armas los devoraban se propagaron como una advertencia. En Kairos, la humanidad no reconstruyó lo perdido. No ofrecieron ayuda. En su lugar, lanzaron la lluvia de silicio, miles de cápsulas que liberaron enjambres de drones orbitales. Estos formaron una red de bloqueo que convirtió el sistema en una trampa mortal. Ninguna nave de Reakul volvió a salir viva de Kairos. El Consejo estaba horrorizado. Lo que los de Reakul habían hecho en siglos de dominio era despreciable, pero lo que los humanos estaban llevando a cabo era inimaginable. No solo respondían, castigaban con un nivel de cálculo y crueldad que ninguna otra especie había mostrado jamás. Los registros oficiales del Consejo empezaron a describir a la humanidad con un nuevo término: la especie de la venganza. Porque mientras los de Reakul usaban la violencia como herramienta de conquista, los humanos la usaban como una declaración de justicia. Los de Reakul comprendieron demasiado tarde el alcance de su error. Al destruir aquella colonia humana, no habían eliminado a un enemigo. Habían encendido una hoguera imposible de apagar. Y lo peor estaba aún por venir, porque los humanos ya preparaban su mirada hacia el corazón mismo del imperio de Reakul, su mundo natal. El mundo natal de los de Reakul era una joya oscura en la galaxia. Un planeta envuelto en mares de obsidiana líquida, montañas de acero natural y ciudades colosales que se extendían como cicatrices por la superficie. Era la cuna de un imperio que había esclavizado decenas de especies y el símbolo de un poder que nadie había osado desafiar. Hasta que los humanos llegaron. La humanidad no pretendía sitiar ni negociar. Su objetivo era claro: arrasar el corazón del enemigo. La operación recibió un nombre sencillo, casi frío en su sencillez: castigo final. La flota que partió no era la más numerosa jamás vista, pero sí la más letal. Buques colmena cargados con enjambres de drones autónomos, cruceros de artillería capaces de partir lunas, y naves insignia que portaban los temidos cañones gravitacionales, armas que podían desgarrar la corteza de un planeta. Cuando el cielo del mundo de Reakul se oscureció bajo la llegada de las naves humanas, la galaxia entera contuvo el aliento. Transmisiones de cientos de especies neutrales registraban el momento, conscientes de que estaban presenciando un evento que cambiaría la historia. Los de Reakul respondieron con la mayor flota jamás desplegada. Millones de naves de guerra, estaciones de batalla flotando como lunas armadas, enjambres de casas zumbando en el vacío. Era una visión aterradora, el poder de siglos de saqueo reunido en un solo punto. Pero los humanos no retrocedieron. Avanzaron con calma, desplegando sus formaciones con una precisión quirúrgica. En lugar de enfrentarse de frente a la masa de Reakul, activaron sus enjambres de drones. Decenas de millones de máquinas diminutas se desplegaron como una tormenta metálica, infiltrándose entre las filas enemigas, cortando comunicaciones, destruyendo motores, sembrando caos. La batalla no fue un choque frontal,
sino una disección. Los de Reakul golpeaban con fuerza brutal, pero era como pelear contra la sombra de un cuchillo, cada golpe los dejaba más expuestos. Los humanos atacaban en puntos clave, hundiendo agujeros en la gigantesca armada enemiga hasta que la formación comenzó a colapsar. En el Consejo Galáctico, los delegados observaban la transmisión en silencio. Algunos se cubrían el rostro, otros lloraban. Nadie hablaba. Porque lo que veían no era solo una batalla, era el infierno desplegado en toda su magnitud. Y mientras el mundo natal de los de Reakul ardía bajo los primeros impactos humanos, un pensamiento heló a todos: si los humanos podían hacer esto contra un imperio milenario, ¿qué impediría que lo hicieran contra cualquiera? La superficie del planeta de Reakul tembló bajo el rugido de la artillería orbital humana. Ciudades enteras, que durante milenios habían sido fortalezas impenetrables, se desmoronaban como juguetes de arena. Las torres colosales de obsidiana que albergaban a sus líderes se derrumbaban bajo el fuego gravitacional, como si la mismísima naturaleza se rebelara contra sus constructores. Pero lo más aterrador aún no había llegado. La humanidad había guardado en secreto un arma que hasta el propio Consejo consideraba una leyenda imposible. Era conocida entre los militares humanos como el martillo de la ira, un proyectil planetario, un coloso de tungsteno reforzado con campos gravitacionales comprimidos. No contenía explosivos, no necesitaba antimateria. Solo masa y velocidad, lanzada desde la órbita con una fuerza imposible de detener. El primer impacto cayó en la capital de Reakul. En un instante, la ciudad se convirtió en un cráter de fuego que brilló como un sol en miniatura. La onda expansiva barrió cientos de kilómetros, fundiendo metal, piedra y carne en una sola amalgama ardiente. Las ondas sísmicas recorrieron el planeta, fracturando placas tectónicas y despertando volcanes dormidos. El pánico cundió entre la población de Reakul. Por primera vez en su historia, ellos, los conquistadores, los opresores, conocieron el verdadero significado del miedo. Sus transmisiones desesperadas inundaban el espacio, implorando ayuda al Consejo, clamando por piedad, rogando a los dioses que alguna vez habían olvidado. La respuesta del Consejo fue silencio. Nadie se atrevió a intervenir. Nadie movió un solo barco. El espectáculo era demasiado terrible, y todos sabían que acercarse sería firmar su propia sentencia de muerte. En la órbita, las naves humanas no mostraron compasión. Uno tras otro, los martillos de la ira cayeron, hundiéndose en los océanos, las cordilleras y las metrópolis de Reakul. Cada impacto alteraba la geografía del planeta, borrando siglos de arquitectura y dejando cicatrices visibles desde el espacio. Los generales humanos no hablaban de victoria, hablaban de justicia. Y su justicia era absoluta, ningún de Reakul debía olvidar lo que sucedía cuando se tocaba a la humanidad. El planeta entero se convirtió en un paisaje apocalíptico, un infierno de fuego, humo y océanos hirvientes. El aire estaba cargado de cenizas, el cielo enrojecido por las tormentas atmosféricas desatadas por la devastación. Era como si la misma galaxia se vengara a través de las manos humanas. Y mientras las llamas devoraban la cuna de los de Reakul, una sola frase se repetía en cada transmisión humana. Ellos destruyeron nuestra colonia. Nosotros destruimos su mundo. Entre los escombros ardientes del planeta de Reakul, algunos de sus líderes lograron sobrevivir. Aterrados, despojados de su arrogancia ancestral, enviaron un mensaje desesperado a la flota humana. Su voz temblaba, rota por la desesperación, pedían un alto al fuego, ofrecían rendición, riquezas, incluso esclavos de las especies que aún mantenían bajo su yugo. Prometían arrodillarse, imploraban clemencia. Por primera vez, los orgullosos de Reakul hablaban como súbditos. El mensaje fue recibido y transmitido a la nave insignia humana. En el puente de mando, los oficiales escucharon en silencio. No había júbilo en sus rostros, no había sed de riquezas ni placer en la súplica del enemigo. Solo frialdad. Los humanos no habían venido por oro, ni por poder, ni por esclavos. Habían venido por justicia. El almirante humano se levantó lentamente, con el peso de toda la humanidad sobre sus hombros. Respondió con una frase que quedaría grabada en la memoria de cada especie que presenció aquel día. ¿Rendición? Ustedes no ofrecieron rendición cuando destruyeron nuestra colonia.
No pidieron clemencia cuando aniquilaron a nuestros niños. El tiempo de negociar terminó. Hoy no buscan salvar a su gente, hoy intentan salvar su orgullo. Pero nosotros no olvidamos. ¿Y nosotros no perdonamos? Las palabras fueron transmitidas en todas direcciones, rebotando por las redes de comunicación de la galaxia. Fue un veredicto. Los de Reakul insistieron, enviando más transmisiones, rogando por un armisticio, prometiendo entregar sus flotas, desarmarse, ceder mundos conquistados. Pero cada mensaje se perdía en el vacío, ignorado por los humanos que seguían desplegando su arsenal con precisión implacable. Los martillos de la ira no se detuvieron. Los cañones gravitacionales no callaron. Las tormentas de drones continuaron devorando restos de flotas de Reakul. Para los humanos, no existía la palabra tregua. Solo justicia. Mientras tanto, en el Consejo Galáctico, algunos delegados discutían en secreto. Si los humanos llevaban su venganza demasiado lejos, podrían exterminar por completo a los de Reakul. Y si eran capaces de destruir a un imperio milenario, ¿qué impediría que decidieran hacer lo mismo con cualquier otra especie que les faltara respeto? El miedo crecía. Los humanos estaban enviando un mensaje más fuerte que cualquier tratado o decreto: la humanidad no debía ser provocada jamás. Y mientras el planeta de Reakul continuaba ardiendo, el almirante humano cerró la transmisión con una sola sentencia que retumbó en todos los rincones de la galaxia. Ustedes destruyeron una colonia humana. Nosotros convertimos su imperio en cenizas. En los salones del Consejo Galáctico reinaba un silencio inquietante. Por siglos, ese recinto había sido escenario de debates interminables, alianzas y amenazas veladas. Pero ahora, los delegados de decenas de especies apenas podían pronunciar palabra. En las pantallas flotantes, la transmisión de la destrucción de Reakul se repetía sin cesar: mares en llamas, ciudades desintegradas, continentes fragmentados. Los humanos no habían dejado espacio a dudas. El castigo que imponían no era una operación militar, era un exterminio deliberado, un ejemplo para toda la galaxia. El representante de los Tarwoon, una especie de insectoides conocidos por su brutalidad, habló primero. Su voz reverberó con un tono de alarma. Si no detenemos a los humanos ahora, pronto serán una amenaza para todos nosotros. Han demostrado que no tienen límites. El embajador de los Korla, una raza diplomática y cobarde, lo contradijo de inmediato. ¿Detenerlos? ¿Con qué? ¿Viste lo que hicieron con Reakul? Esa flota era el orgullo de su especie, y los humanos la destrozaron con una facilidad escalofriante. Enfrentarlos sería un suicidio colectivo. Las discusiones se intensificaron. Unos clamaban por intervenir antes de que la humanidad creciera demasiado. Otros pedían prudencia, argumentando que los humanos no eran conquistadores, sino vengadores. Que solo respondían a una agresión, y que mientras nadie los provocara, no habría más infiernos desatados. En medio del caos, el alto canciller del Consejo habló, con un tono grave y resignado. Lo que hemos presenciado no es solo un acto de guerra. Es un mensaje. Los humanos están diciendo a cada rincón de la galaxia: no toquen a nuestra gente. No dañen nuestras colonias. O pagarán el precio. Un murmullo recorrió la sala. Muchos no querían aceptarlo, pero en el fondo sabían que el canciller tenía razón. Los humanos no habían invadido planetas neutrales, no habían saqueado recursos ni esclavizado poblaciones. Solo habían desatado su furia contra quienes se atrevieron a tocar a los suyos. Sin embargo, una pregunta quedó flotando, incómoda, imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si alguna otra especie, por error o arrogancia, volvía a provocar a la humanidad? Mientras el Consejo debatía, lejos de allí, en la órbita del agonizante mundo de Reakul, las naves humanas permanecían en silencio, observando el fuego consumir lo que quedaba de un imperio. Para ellos, la venganza aún no había terminado. Los restos del imperio de Reakul se dispersaron como cenizas en el viento. Sus naves, antaño temidas, huyeron desordenadas en todas direcciones, buscando refugio en colonias menores y mundos olvidados. La arrogancia que durante milenios había definido a su especie se había desmoronado, ahora solo quedaba miedo.
Pero los humanos no estaban dispuestos a permitirles reconstruirse en la oscuridad. La orden del alto mando fue clara: ningún Dracul debe quedar con la capacidad de amenazar de nuevo. Escuadrones humanos comenzaron a desplegarse en la galaxia como un enjambre de acero. Cada transmisión interceptada, cada salto de hiperespacio detectado, era una pista que los llevaba hacia sus presas. No importaba cuán lejos huyeran los Dracul, no importaba en qué rincón del cosmos se escondieran, los humanos los encontrarían. Un convoy de Dracul, cargado de civiles y líderes que habían escapado del planeta madre, creyó haber hallado seguridad en un mundo pantanoso en el borde de la galaxia. Durante semanas permanecieron ocultos, reconstruyendo una base improvisada, convencidos de que los humanos jamás los seguirían tan lejos. Se equivocaron. Una sola fragata humana apareció en su órbita, silenciosa y solitaria. Los sensores de Dracul apenas la detectaron antes de que su señal se multiplicara. Decenas de naves surgieron del vacío, desplegando un bloqueo impenetrable. El comandante de Dracul transmitió de inmediato un mensaje desesperado. Somos refugiados, no combatientes. Pedimos asilo. Imploramos misericordia. La respuesta humana fue corta y helada. La misericordia murió con nuestra colonia. Entonces comenzó la tormenta. Los cañones de plasma humano destrozaron las defensas improvisadas. Los refugios en los pantanos ardieron bajo fuego orbital. En cuestión de horas, la colonia de Dracul se convirtió en vapor y barro calcinado. No se trataba de guerra. Era cacería. Una persecución calculada para erradicar a quienes habían cometido el crimen imperdonable. En el Consejo Galáctico, los informes de estos actos se recibían con horror. Para algunas especies, los humanos se habían transformado en verdugos implacables. Para otras, eran justicieros que aplicaban una ley que nadie más había tenido el valor de imponer. Mientras tanto, en los registros de combate humanos, una sola frase acompañaba cada operación. Por la colonia perdida. Las tácticas humanas comenzaron a adquirir una reputación casi mítica. Donde otras especies desplegaban números aplastantes o confiaban en la superioridad tecnológica, los humanos utilizaban algo diferente: astucia, ferocidad y una voluntad que parecía inquebrantable. En los sectores donde los Dracul aún resistían, empezaron a circular rumores de una nueva estrategia humana: las zonas de fuego total. Era simple y aterradora. Cuando un sistema estelar era identificado como refugio de Dracul, los humanos no atacaban solo las bases militares. No dejaban intactas ni estaciones mineras, ni astilleros, ni asteroides con recursos. Destruían todo lo que pudiera servir para reconstruir. Dejaban un vacío muerto, un cementerio de roca y polvo, un recuerdo grabado en las estrellas. En uno de esos sistemas, la flota de Dracul había reunido más de 200 naves en un último esfuerzo por detener el avance humano. Confiaban en la fuerza de su número, en que al menos allí, en terreno conocido, podrían frenar la implacable cacería. Pero los humanos llegaron con apenas 70 naves. El Consejo Galáctico, que observaba a distancia mediante sondas espía, estaba convencido de que sería el final de la ofensiva humana. Se equivocaron. Los humanos activaron protocolos de guerra que nadie en la galaxia había visto jamás. Sembraron el sistema con minas de pulso gravitacional que colapsaban motores en pleno salto. Enviaron enjambres de drones suicidas que impactaban contra las naves de Dracul, perforando cascos y desatando incendios internos. Y en medio de ese caos, las fragatas humanas se movían como depredadores, golpeando en puntos precisos, destrozando la coordinación enemiga. El enfrentamiento duró apenas 3 horas. Cuando terminó, la flota de Dracul era poco más que chatarra ardiendo en la órbita del planeta que habían jurado defender. Los humanos ni siquiera reclamaron el sistema. Lo incendiaron desde su sol, lanzando cargas que desestabilizaron la estrella hasta provocar una llamarada devastadora que consumió todo lo que quedaba. En los registros de la galaxia, ese día quedó grabado como el infierno de Kaelor. Para los de Dracul, fue el principio del fin. Para las demás especies, fue una advertencia imposible de ignorar. Si alguna vez tocaban una colonia humana, si alguna vez osaban levantar la mano contra su gente, el castigo sería total. Los humanos no buscaban gloria. No buscaban conquista.
Solo buscaban venganza. Y la estaban consiguiendo, sistema tras sistema. La guerra había dejado de ser solo un conflicto de flotas y ejércitos. Los humanos comprendieron que destruir la maquinaria de guerra de Reakul no sería suficiente, había que arrancar de raíz su orgullo, borrar los cimientos de su legado para que nunca más pudieran levantarse. Así nació la llamada Operación Ceniza. No se trataba de atacar mundos estratégicos ni astilleros ocultos, sino de apuntar directamente contra la identidad de los de Reakul. Sus templos ancestrales, donde se celebraban rituales que legitimaban su supremacía galáctica, fueron reducidos a escombros bajo bombardeos de precisión. Sus archivos de historia, cuidadosamente preservados en estaciones de datos orbitando soles lejanos, fueron hackeados y corrompidos, reescritos con un solo mensaje repetido en bucle, nunca más. Los monumentos que habían erigido en planetas conquistados, obeliscos de piedra negra que recordaban la humillación de otros pueblos, fueron derribados públicamente por marines humanos y transmitidos en vivo a la galaxia entera. En su lugar, ondeaban banderas negras con un emblema simple, un círculo roto atravesado por una línea roja. Era el símbolo de la venganza, el recordatorio de que la humanidad había jurado convertir la galaxia en un infierno para los de Reakul. En las academias militares de otras especies, los instructores mostraban las imágenes con incredulidad. ¿Quién se atrevía a atacar no solo a un ejército, sino a la memoria misma de una civilización? Los humanos lo hacían sin titubear, con una determinación que rozaba lo insoportable. Entre los de Reakul, el terror se extendía como una enfermedad. Ya no se trataba solo de perder batallas, era la sensación de que estaban siendo borrados de la historia, reducidos a nada más que cenizas y silencio. Cada derrota militar venía acompañada de la destrucción de un símbolo cultural, cada colonia arrasada significaba también la desaparición de su herencia. Los líderes sobrevivientes enviaron súplicas desesperadas al Consejo Galáctico, exigiendo que se detuviera a los humanos. Pero el Consejo se limitó a debatir. Algunas especies estaban demasiado asustadas para intervenir, otras, secretamente, aprobaban lo que los humanos estaban haciendo. Nadie quería ser el siguiente objetivo de su furia. Mientras tanto, en la Tierra, los noticiarios transmitían con orgullo cada operación. No como actos de barbarie, sino como justicia poética. El pueblo humano, unido por la pérdida de la colonia, respaldaba cada acción de su flota con un fervor inquebrantable. La humanidad ya no era vista como la especie joven y débil del Consejo, sino como un depredador al que nadie debía provocar. Y aún faltaba lo peor. Los de Reakul se replegaron a su último bastión, el sistema Iraat, un complejo de mundos fortificados que había sido considerado durante siglos como inexpugnable. Allí habían trasladado sus consejos de guerra, sus últimos ejércitos, y las reliquias culturales que aún quedaban en su poder. Era, en esencia, la cuna de su civilización, el lugar donde todo había comenzado y donde esperaban resistir hasta que la furia humana se agotara. Pero los humanos no se agotaban. En lugar de una invasión frontal, la humanidad desplegó una estrategia que parecía salida de las pesadillas. Bloquearon las rutas de suministro con campos minados móviles, que se desplazaban como enjambres de depredadores invisibles. Cortaron las comunicaciones interplanetarias mediante pulsos de radiación que anulaban cualquier intento de coordinarse. Y, como último golpe psicológico, transmitieron en cada canal de Reakul un mensaje escalofriante. Nosotros no olvidamos. Ustedes destruyeron nuestra colonia. Nosotros destruiremos su mundo. Los habitantes de Irat vivieron semanas enteras bajo un cielo enrojecido, viendo cómo fragmentos ardientes de estaciones orbitales destruidas caían como meteoritos sobre sus ciudades. Los ataques eran quirúrgicos y despiadados, los humanos no buscaban ocupar, sino quebrar. Bombardeaban sistemas eléctricos para sumir regiones enteras en la oscuridad, luego dejaban días de silencio antes de volver a golpear. El enemigo nunca sabía cuándo vendría el siguiente ataque. Mientras tanto, los marines humanos descendieron en escuadrones pequeños, infiltrándose en las capitales de Reakul. No tomaban prisioneros. Desmantelaban centros de mando, incendiaban almacenes de armas y grababan mensajes de advertencia en las ruinas. El más repetido de todos era simple y directo: aquí estuvo la humanidad. El Consejo Galáctico, paralizado por el miedo, observaba en silencio.
Algunos proponían sancionar a la humanidad, otros rogaban enviar mediadores, pero ninguno se atrevió a interferir. Era como contemplar una tormenta que arrasaba todo su paso, sabiendo que intentar detenerla significaba ser arrastrado también. Finalmente, la flota humana rodeó el planeta capital de Iraat. Desde la órbita, desplegaron la mayor concentración de armas que jamás habían usado en una sola operación. Era el golpe final, el acto que sellaría para siempre la reputación de la humanidad en la galaxia. No buscaban negociación. No buscaban tregua. Lo que buscaban era venganza absoluta. El día del juicio llegó. Las naves humanas desplegadas alrededor de Iraat se alinearon en perfecta sincronía. Desde la órbita, el planeta parecía un mundo aún lleno de vida, mares oscuros, cordilleras interminables y ciudades que brillaban como joyas bajo un sol pálido. Pero para la humanidad, Iraat no era más que la raíz del veneno que había asesinado a su colonia. La orden fue clara y transmitida en una sola palabra: fuego. Miles de proyectiles cinéticos atravesaron la atmósfera a velocidades hipersónicas. Columnas de fuego emergieron desde la superficie, devorando distritos enteros en segundos. Las ciudades de Reakul, orgullosas de su arquitectura monumental, comenzaron a derrumbarse como castillos de arena golpeados por la marea. El suelo temblaba, las montañas se fracturaban y los océanos hervían cuando los misiles de plasma estallaban bajo sus profundidades. El infierno se abrió paso en Iraat. Las transmisiones interceptadas mostraban a los de Reakul implorando piedad, rogando por un alto al fuego, pero sus voces eran ignoradas. Cada súplica era silenciada por el rugido de otra detonación. No había clemencia, porque no había perdón. Pero los humanos no se limitaron al bombardeo orbital. Querían que Iraat se convirtiera en un recordatorio eterno, un monumento al precio de haber tocado lo que era suyo. Liberaron nanoplagas en la atmósfera, organismos artificiales diseñados para corroer metales, inutilizar maquinarias y volver inerte el suelo. Incluso si algún de Reakul sobrevivía, nunca podrían reconstruir su civilización en aquel mundo. Lo que una vez fue el corazón de un imperio se convirtió en una tumba humeante. El cielo se tiñó de rojo permanente, oscurecido por cenizas que nunca se disiparía. La superficie quedó marcada por cráteres ardientes y mares ennegrecidos. Desde el espacio, Iraat ya no parecía un planeta, sino un cadáver carbonizado flotando en el vacío. El Consejo Galáctico observó horrorizado. En sus registros, no había precedente de semejante brutalidad combinada con precisión. Algunos lo llamaron genocidio. Otros, justicia. Pero todos coincidieron en algo: la humanidad había cambiado para siempre el orden galáctico. Y cuando las últimas explosiones iluminaron el horizonte de Iraat, una frase resonó en todas las transmisiones humanas. Así paga quien destruye lo nuestro. La caída de Iraat corrió como un incendio por toda la galaxia. Ninguna red de comunicación, por más controlada que estuviera, pudo ocultar la magnitud del desastre. Lo que había sido el orgullo de Reakul, su mundo natal, no era más que un desierto ardiente envuelto en cenizas. El eco de las detonaciones aún viajaba por el vacío, pero el verdadero estruendo resonaba en las mentes de cada especie que lo presenciaba: los humanos habían convertido a un imperio en polvo. En los pasillos del Consejo Galáctico, el silencio era sofocante. Nadie se atrevía a pronunciar abiertamente lo que todos pensaban: que la humanidad había demostrado un poder más peligroso que cualquier enemigo externo. No por su tecnología, que aún estaba por debajo de muchas razas, sino por su voluntad inquebrantable de venganza. Allí donde otros habrían buscado tregua, los humanos habían elegido fuego. Donde otros habrían mostrado compasión, ellos habían dejado cicatrices imborrables. Las transmisiones capturadas desde la órbita de Iraat se convirtieron en material prohibido, aunque inevitablemente se filtraron. Los habitantes de mundos distantes observaron con horror cómo los océanos de Reakul hervían, cómo sus ciudades se derrumbaban, y cómo voces desesperadas eran ahogadas por explosiones. Para muchos, fue un espectáculo de pesadilla. Para otros, un recordatorio claro: jamás desafiar a la humanidad. Entre las colonias humanas, la noticia se recibió con una mezcla de luto y orgullo. Recordaban a los muertos de Elandria, recordaban las vidas arrancadas sin piedad, y sabían que nada devolvería a sus seres queridos. Pero al menos, la galaxia entera sabría que el precio de tocar a un humano era el infierno mismo. En plazas y estaciones espaciales, un lema comenzó a repetirse, primero como susurro, luego como grito unánime: si tocas a uno, enfrentas a todos. El eco de esa frase llegó incluso a los mundos que jamás habían oído hablar de Elandria. La humanidad no había buscado protagonismo en el Consejo, no había ansiado un lugar en el trono de las grandes razas,
pero sus actos los habían colocado allí de manera inevitable. Eran el nuevo temor, la nueva ley no escrita, no desafiar a la especie que convirtió a Iraat en un cementerio estelar. Mientras tanto, en las sombras, algunos miembros del Consejo murmuraban sobre lo que vendría después. ¿Se detendrían los humanos allí, satisfechos con su venganza? ¿O habían despertado algo mucho más peligroso, un hambre de justicia que no se apagaría fácilmente? El eco de Iraat no tardó en dividir a la galaxia. Algunas razas, observando la ferocidad humana, buscaron acercarse de inmediato. En los corredores de estaciones neutrales, embajadores de mundos menores ofrecieron tratados, pactos de defensa y comercio. No era respeto lo que los movía, sino puro instinto de supervivencia. Sabían que en un universo gobernado por gigantes, lo más sabio era refugiarse bajo la sombra del depredador más temido. Y los humanos, después de Iraat, eran ese depredador. Los KYRR, maestros en biotecnología, fueron de los primeros en extender la mano. En secreto, enviaron emisarios con cargamentos de armas orgánicas y promesas de información sobre los restos de flotas de Reakul que aún resistían. Los humanos escucharon, y aunque no confiaban plenamente, aceptaron lo que les convenía. La venganza podía haber sido saciada, pero la guerra aún no estaba terminada. En contraste, otras razas comenzaron a conspirar. Los Beylan, orgullosos de sus armadas cristalinas, declararon que la humanidad debía ser contenida antes de que se transformara en una plaga. Su discurso resonó en varios sistemas que temblaban ante la idea de que los humanos pudieran usar la misma furia contra cualquiera que los provocara. En secreto, flotas comenzaron a reagruparse, y planes de intervención fueron susurrados en cámaras oscuras. El Consejo Galáctico, paralizado por el miedo, quedó dividido. Unos proponían sanciones, otros exigían alianzas, y algunos incluso sugerían entregar a los de Reakul sobrevivientes como ofrenda para aplacar la furia humana. La autoridad que alguna vez representaron se disolvía más con cada día que pasaba. Mientras tanto, en la Tierra, la noticia de Iraat no fue recibida con celebración, sino con gravedad. Los líderes humanos sabían que habían cruzado un umbral sin retorno. En una reunión de la Coalición de Defensa Humana, un almirante resumió la situación en una sola frase. Ya no somos solo un pueblo que responde a las agresiones. Somos un recordatorio de lo que sucede cuando la galaxia subestima lo que somos capaces de hacer. El mensaje era claro, la humanidad no buscaba ser conquistadora, pero no dudaba en arrasar civilizaciones enteras si era necesario. La galaxia, antes indiferente a los humanos, ahora debía decidir si los vería como aliados, o como una amenaza peor que los de Reakul. Los de Reakul no estaban extinguidos. A pesar de la devastación de Iraat, algunos de sus clanes guerreros habían sobrevivido, ocultos en lunas fortificadas y estaciones ocultas en nebulosas. Para ellos, la caída de su mundo no fue el final, sino el inicio de una guerra de exterminio. El orgullo de su especie no podía aceptar la humillación de haber sido derrotados por lo que consideraban una raza joven e inferior. Sus transmisiones de propaganda resonaban en la oscuridad del espacio, juraban venganza, prometían quemar cada colonia humana, arrancar cada vida del cosmos. Y no eran solo palabras. Una flotilla de asalto de Reakul emergió en el sistema de Próxima Centauri, atacando la estación minera de Ardentis, con miles de trabajadores humanos en su interior. Las defensas locales cayeron rápidamente, los de Reakul no buscaban conquista, sino masacre. Pero cometieron un error fatal. Cuando los primeros reportes llegaron a la coalición de defensa humana, no hubo dudas ni debates. En cuestión de horas, un destacamento de la flota de venganza fue desplegado. Eran naves negras, de cascos irregulares y armamento desproporcionado, creadas después de la destrucción de Landria y diseñadas con un solo propósito, infundir terror. Los sobrevivientes de Ardentis observaron con incredulidad cómo 3 de aquellas naves llegaron al sistema. No había una flota inmensa, no había necesidad. Bastaron esas 3 para encender el cielo. Utilizando armamento experimental, los humanos desataron tormentas electromagnéticas que cegaron los sensores de Reakul. Después, lanzaron proyectiles gravitacionales capaces de doblar el espacio en fragmentos de segundos, partiendo cruceros enemigos como si fueran de papel. En menos de 30 minutos, la flotilla de Reakul había desaparecido. No hubo prisioneros. No hubo negociaciones. Solo silencio. Los mensajes de advertencia se propagaron de inmediato por los canales de comunicación galácticos. Todo lo entendieron, los de Reakul habían atacado una estación,
y la respuesta humana había sido más veloz, más brutal y más precisa que cualquier cosa vista antes. No eran solo guerreros, eran ejecutores. La galaxia entera comenzaba a comprender que los humanos no olvidaban, y que cada ataque contra ellos sería respondido con una represalia tan desproporcionada que nadie en su sano juicio querría arriesgarse a provocar su ira. El Consejo Galáctico temblaba. Las noticias de Próxima Centauri se habían expandido más rápido que la luz misma, corriendo por cada canal diplomático, cada red clandestina y cada rincón de la frontera. Los humanos no solo habían defendido una colonia, habían borrado del mapa una flotilla de Reakul con apenas 3 naves. La demostración de poder fue tan devastadora que muchas especies comenzaron a preguntarse en voz baja si los humanos se habían convertido en la nueva superpotencia de la galaxia. Pero para la humanidad, no era suficiente. En la sala de mando de la UNS Némesis, el almirante Kuroda habló ante los líderes de la coalición de defensa humana, su voz grave y firme. Ya no podemos esperar a que los de Reakul nos ataquen otra vez. La historia de Elandria no puede repetirse. Hoy declaramos la operación Némesis. Iremos hasta el último bastión de Reakul. No dejaremos piedra sobre piedra, no dejaremos memoria que pueda crecer y volver contra nosotros. La sala entera guardó silencio. Era una sentencia. La ofensiva comenzó semanas después. Escuadrones humanos surgieron en docenas de sistemas al mismo tiempo. Utilizando coordenadas obtenidas de razas menores, ansiosas por comprar la protección humana, la flota localizó bases de Reakul ocultas en mundos desérticos, estaciones ocultas en cinturones de asteroides y nidos en cavernas lunares. Ninguno sobrevivió. Lo que más aterrorizaba a quienes observaban no era la tecnología humana, sino la manera en que luchaban. Cada nave, cada soldado, cada escuadrón operaba con precisión quirúrgica, como si cada golpe fuera personal, como si cada Reakul eliminado fuera un acto de justicia más que de guerra. El odio humano se había transformado en disciplina militar absoluta. Y aún más inquietante fue el arma liberada en la batalla de Sardra 9. Los humanos desplegaron enjambres de drones autónomos, máquinas negras y silenciosas que cazaban sin descanso. No respondían a señales externas, solo a un único código grabado en sus núcleos: buscar, destruir, no dejar sobrevivientes. Al caer Sardra 9, millones de transmisiones estallaron en la galaxia. Algunos mundos celebraron, agradecidos de que los de Reakul finalmente fueran arrasados. Otros comenzaron a temer que, una vez acabada esa guerra, la furia humana buscara un nuevo enemigo. Por primera vez, la galaxia entera miró a la humanidad con una mezcla de esperanza y un terror absoluto. El último bastión de Reakul fue localizado en un planeta sin nombre, oculto en la frontera muerta de la nebulosa sangrante. Un mundo inhóspito, cubierto por tormentas permanentes de plasma y radiación, imposible de habitar para casi cualquier especie conocida. Pero allí, en la profundidad de cuevas reforzadas y fortalezas subterráneas, los últimos clanes de Reakul habían levantado su trono de desesperación. La humanidad lo llamó el Nido. No era solo un objetivo militar. Para los humanos, ese planeta representaba el eco final de la masacre en Elandria. Era el corazón podrido de todo lo que habían perdido, y sabían que hasta que no ardiera, la herida nunca cerraría. La flota humana llegó como una sombra que devoró el cielo. No enviaron diplomáticos, ni exigencias, ni advertencias. Solo una transmisión breve, en todos los canales abiertos, traducida al lenguaje de Reakul. Esto es justicia. Los cielos se encendieron. La batalla del Nido fue descrita por los cronistas galácticos como el infierno materializado. El plasma del planeta se confundía con el fuego de las armas humanas. Los cazas de Reakul lucharon con desesperación, lanzando ataques suicidas, tratando de abrir brechas en las líneas humanas. Pero no había espacio para la esperanza. Los humanos desplegaron sus martillos orbitales, cañones de compresión gravitacional que convertían montañas en polvo en segundos. Las fortalezas subterráneas de Reakul fueron reducidas a cráteres incandescentes. Las tormentas del planeta se tornaron aún más violentas, como si la misma naturaleza intentara gritar ante la destrucción. Los escuadrones de marines descendieron a las cavernas, no para conquistar, sino para asegurarse de que ningún de Reakul quedara vivo. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal,
Rugidos y disparos retumbaban bajo tierra, mientras el acero humano se mezclaba con la sangre alienígena. Al cabo de 3 días, el nido dejó de existir como sociedad. El último alto señor de Reakul fue ejecutado en lo profundo de una caverna, y su cuerpo fue dejado a la intemperie, bajo los cielos tormentosos, como advertencia eterna. La galaxia entera vio en silencio la transmisión final de la humanidad, la imagen de un planeta reducido a ruinas, con la voz de un comandante humano declarando que la justicia estaba cumplida. Fue en ese momento que todos entendieron, la guerra había terminado. Pero lo que había nacido en el corazón humano, esa llama de furia y venganza, jamás volvería a apagarse. El Consejo Galáctico se reunió en una sesión de emergencia, la más concurrida de toda su historia. Representantes de cientos de especies abarrotaban la sala de cristal, sus voces elevándose en un coro de miedo y especulación. Las pantallas aún mostraban la transmisión humana, el nido convertido en polvo, los cielos ardiendo, y la frase grabada en millones de mentes: la justicia está cumplida. No era justicia lo que la mayoría de ellos había visto. Era una advertencia. Los humanos no se detendrán, gritó el embajador Teol, de la especie Akrat. Si han podido arrasar a los de Reakul, ¿qué creen que harán con cualquiera de nosotros que los desafíe? ¿Y qué propones? Respondió otra voz. Guerra contra la humanidad. ¿Aliarnos todos contra ellos? No sobreviviríamos ni una década. El debate se tornó caótico. Algunos exigían declarar a la humanidad como amenaza de nivel máximo. Otros, más cautos, proponían tratados inmediatos de cooperación y alianza, buscando apaciguar a esa especie que había demostrado ser tan peligrosa como imparable. Mientras tanto, en decenas de mundos, las noticias se recibían con sentimientos encontrados. En las colonias esclavizadas por los de Reakul, el nombre de los humanos era celebrado como el de libertadores. Habían hecho lo que nadie se había atrevido, destruir al imperio que durante siglos había aterrorizado las fronteras galácticas. Pero en los núcleos más poderosos, la percepción era distinta. Veían en los humanos un espejo oscuro. Si una sola colonia destruida había desatado tal nivel de furia, ¿qué ocurriría si alguien cometía un error político, una agresión menor o incluso un malentendido? La idea de despertar nuevamente esa tormenta era suficiente para mantener despiertos a los altos consejos militares de toda la galaxia. Y lo peor era el silencio humano. Tras su victoria, la flota no se expandió, no conquistó, no exigió. Simplemente regresó a sus colonias, reconstruyó, y guardó silencio. Esa calma desconcertaba más que cualquier amenaza abierta. Un proverbio humano comenzó a circular entre especies menores: no provoques a la Tierra, porque cuando los humanos se enfurecen, la galaxia se incendia. El miedo se había sembrado, y era mucho más poderoso que cualquier flota. El silencio humano fue interrumpido al cabo de pocos años. No por ellos, sino por la arrogancia de otra especie. Los Sorkai, orgullosos comerciantes y navegantes, se consideraban demasiado poderosos para temerle a nadie. Ellos habían observado cómo la galaxia entera se sometía a la idea de la supremacía humana y decidieron desafiarla, convencidos de que los humanos no repetirían la carnicería de los de Reakul. El incidente comenzó en una ruta de comercio cercana a la colonia humana de Hélice 4. Una flotilla Sorkai interceptó y destruyó un carguero civil humano, alegando que había violado acuerdos de tránsito. No quedó nadie con vida. Intentaron borrar pruebas, pero las grabaciones llegaron hasta el Comando Central de la Tierra. Los Sorkai pensaron que la humanidad reclamaría con sanciones diplomáticas, que protestarían en el Consejo, que negociarían. No entendieron nada. Los humanos enviaron un mensaje de una sola línea a los Sorkai. Pagaron con sangre lo que debía pagarse en palabras. El Consejo Galáctico entró en pánico. Sabían lo que significaba. Varios embajadores suplicaron públicamente que los humanos no repitieran la masacre de los de Reakul. Incluso algunos ofrecieron interceder y mediar para evitar lo inevitable. Pero los humanos no pedían mediadores. La flota partió de la órbita terrestre en silencio, sin discursos, sin proclamas. Solo la determinación férrea de una especie que ya había demostrado que la venganza era su combustible. Los sistemas de comunicación civil registraron un movimiento gigantesco,
cientos de naves atravesando portales de salto hacia territorio Sorkai. Las primeras batallas fueron rápidas y brutales. Las estaciones fronterizas Sorkai, confiadas en sus escudos y en su tecnología de camuflaje, fueron destruidas en cuestión de horas. Las ciudades orbitales ardieron, y las colonias esclavizadas por los Sorkai celebraron con vítores la llegada de los humanos. El Consejo, impotente, solo observaba. Nadie se atrevía a intervenir. Porque todos sabían que una sola chispa podía convertirlos en el próximo objetivo. La humanidad había demostrado que no necesitaba conquistar para infundir terror. Solo necesitaba recordar al universo que, cuando los provocaban, la galaxia se convertía otra vez en un infierno. Los Sorkai, desesperados, comprendieron demasiado tarde que habían cometido el mismo error que los de Reakul, subestimar el peso del dolor humano. Intentaron buscar aliados, ofreciendo riquezas, rutas comerciales exclusivas y tecnología secreta a cualquier especie que se uniera en su defensa. Algunas civilizaciones menores, cegadas por la promesa de ganancias, aceptaron. Se formó una coalición improvisada, una alianza de conveniencia que reunió cientos de naves y recursos para frenar la ofensiva humana. El Consejo Galáctico lo observaba todo con una mezcla de horror y resignación. Nadie se atrevió a detenerlos, porque en el fondo, sabían que la coalición estaba firmando su propia sentencia. Cuando los humanos detectaron la unión de fuerzas, no respondieron con miedo, ni con negociaciones. Respondieron con una calma helada. En los registros de comando de la flota terrestre solo quedó anotado un mensaje. No importa cuántos sean. Caerán igual. La batalla de Crión Prime, en el corazón del territorio Sorkai, se convirtió en el choque más brutal desde la destrucción de los de Reakul. La coalición reunió más de 1000 naves de guerra, contra poco más de 300 humanas. Parecía, a simple vista, una victoria asegurada para los aliados. Pero lo que el universo entero olvidaba era que la humanidad ya no luchaba con las limitaciones de antes. Cada nave era un arsenal móvil, cada capitán un veterano de guerras imposibles, y cada soldado cargaba con el recuerdo de colonias arrasadas. La batalla duró apenas 2 días. 2 días en los que el espacio mismo pareció arder. Los humanos no se limitaron a ganar, aniquilaron sistemáticamente las formaciones enemigas, destruyeron las rutas de escape, y lanzaron ataques quirúrgicos que convirtieron a las ciudades flotantes en escombros incandescentes. Los Sorkai, al ver el colapso de su coalición, enviaron un mensaje final al Consejo Galáctico, transmitido en abierto. Si los humanos siguen, no quedará nada de nosotros. Ni de ustedes. Ni de nadie. Pero el Consejo ya no tenía poder. No podían ordenar, ni negociar, ni detener a la humanidad. Solo observar como una especie, movida por la rabia y el dolor, transformaba otra vez la galaxia en un escenario de fuego y ceniza. Y todos comprendieron la lección que se repetiría por generaciones: cuando alguien tocaba a los humanos, no solo sufría el culpable. El universo entero ardía con ellos. El humo de las batallas aún flotaba en los sistemas arrasados. Los restos de flotas enteras orbitaban como cementerios metálicos, recordando a todo lo que significaba despertar la furia de la humanidad. Los Sorkai, diezmados, enviaron su rendición incondicional. No pidieron clemencia. Sabían que no habría. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia, transmitida a todos los rincones de la galaxia. Miles de embajadores, representantes y líderes aguardaban con un miedo palpable. No porque los humanos hubieran pedido estar allí, sino porque todos sabían que la humanidad había llegado. Y llegaron. Una sola nave humana entró en la sala orbital del Consejo. No necesitaban una flota. Su sola presencia bastaba para llenar el lugar de tensión. De ella descendió un delegado con uniforme negro y la insignia de la flota terrestre en el pecho. No habló con rabia, ni con ira. Su voz era fría, cortante, como el acero. Nos atacaron una vez, y lo toleramos. Nos atacaron una segunda vez, y respondimos. Pero cuando destruyeron una de nuestras colonias, cuando masacraron a nuestros civiles, sellaron el destino de la galaxia. Hubo silencio absoluto. El delegado continuó. Los de Reakul pensaron que éramos presas.
Hoy no existen. Los Zorkai pensaron que podían manchar nuestra sangre y refugiarse en sus alianzas. Hoy son cenizas. Se inclinó hacia adelante, y sus palabras se grabaron en la historia. Humanidad no busca dominar. No busca imperios. No busca tronos. Pero si alguien levanta la mano contra nosotros, la galaxia entera pagará el precio. Los registros históricos señalaron que en ese momento, miles de especies decidieron nunca más desafiar a los humanos. El consejo quedó mudo, reducido a un eco vacío de lo que alguna vez fue poder. La humanidad regresó a sus mundos, a reconstruir, a llorar a sus muertos. No conquistaron, no ocuparon, no esclavizaron. Pero dejaron una huella eterna. Una advertencia escrita en fuego y ruinas. Destruyeron una colonia humana. Los humanos hicieron de la galaxia un infierno. Y así terminó la era de las especies orgullosas. Comenzó la era del miedo reverencial. Donde el universo entero supo que, bajo las estrellas, había un único enemigo que jamás debía despertar. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.